Porncorn presenta. El tema de hoy será el comportamiento innato y aprendido. Pero antes de iniciar, vamos con esto, a que sepan un poco más de qué es esto. El comportamiento innato, también llamado instinto, es aquel comportamiento que no requiere de aprendizaje o experiencia previa para ser ejecutado. Eso quiere decir que se nace con él, se hereda genéticamente igual que se transmite el color, el tamaño o la forma. Este tipo de comportamiento no tiene que ver con el ambiente en el que se desarrolla o las condiciones en las que vive. Y aunque sean cambiantes, estos factores no lo influyen ni lo alteran. Comportamiento aprendido o adquirido. Se denomina así al comportamiento que se aprende a lo largo de la vida. En este caso, el ambiente, la educación y las experiencias son determinantes y puede ser cambiado a través de un aprendizaje adecuado. Se trata de un comportamiento individual que no afecta a toda la raza. Para debatir este tema nos acompañarán hoy 3 expertos, quienes nos expondrán su punto de vista. En medio tenemos a la doctora en Ciencias Biológicas, Denise Calderón Vallejo, doctora en Ciencias Biológicas por la Universidad Autónoma de Aguascalientes, licenciatura en Psicología por la Universidad Autónoma de Aguascalientes y técnico laboratorista clínico por el Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios número 168. Profesora de posgrado en el Instituto Estatal de la Seguridad Pública del Estado de Aguascalientes, en Anatomía y Fisiología para la maestría en Criminalística. Profesora de posgrado en la Universidad Panamericana, Campus Bonaterra, en Bases Morfofisiológicas del Comportamiento para la especialidad en Neuropsicología Educativa. Profesora de pregrado en la Universidad Autónoma de Aguascalientes en Fundamentos de Anatomía e Histología para la carrera de Enfermería. Fundamentos morfofisiológicos del sistema sensorial humano para la carrera de Ciencias del Arte y Gestión Cultural. Bases morfofisiológicas del comportamiento para la carrera de Asesoría Psicopedagógica. Morfología del sistema nervioso para la carrera de Psicología. Morfología del sistema nervioso y de embriología humana para la carrera de médico cirujano. Morfología humana para la carrera de nutrición y optometría. Morfología ocular para la carrera de morfofisiológicos del sistema sensorial humano para la carrera de Ciencias del Arte y Gestión Cultural. Bases morfofisiológicas del comportamiento para la carrera de asesoría psicopedagógica y morfología del sistema nervioso para la carrera de Psicología. Biología del desarrollo 3 para la carrera de Psicología. Profesora de pregrado en la Universidad de Estudios Avanzados. Asimismo, contamos con la presencia del Dr. Francisco Collazo, licenciado en Psicología por la Universidad Autónoma de Aguascalientes, maestro en Psicología del Trabajo por la Universidad Autónoma de Querétaro, estudios de tercer ciclo por la Universidad de Sevilla y doctor en Psicología Social por la Universidad de Colima, profesor investigador titular en el departamento, invitado en diversos posgrados en Aguascalientes y otras ciudades del país. Autor y coautor de numerosas publicaciones en revistas arbitradas e indexadas como la International Journal of Development and Educational Psychology, revista CES de Psicología, Guaricha, Metodología de Encuestas, entre otras. Forma parte del grupo de investigación Trabajo y Relaciones Sociales, integrado por profesores de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, la Universidad Autónoma de Barcelona y Finnish Institute of Occupational Health, en Finlandia. Las líneas de investigación que trabaja son escenarios de trabajo y bienestar psicológico, trabajo precario, desempleo, desarrollo de habilidades sociocognitivas para la incorporación laboral, capital social relacional y trayectorias laborales. Su trabajo docente ha girado en torno a los fundamentos teórico-fisiológicos de la psicología, así como en modelos y contextos de aplicación de la psicología social. Es comisionado de investigación en el Colegio Oficial de Psicólogos de Aguascalientes y miembro del Comité Estatal de Psicología. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. También nos acompaña el licenciado Juan Carlos Arreondo García, licenciado en Sociología por la Universidad Autónoma de Aguascalientes, artista dentro del colectivo Catatonia,
En noviembre del 2014 fue ponente dentro de la primera semana de Sociología en la Universidad Autónoma de Aguascalientes. En abril del presente año, en el primer coloquio interdisciplinar de la Facultad de Humanidades de la UDG, en mayo del presente año participó en el 31 Encuentro Nacional de Filosofía de la CONFIE en la Universidad Autónoma de Chihuahua y en el 9º Coloquio Internacional de Humanidades, Diálogo sobre Cultura, Arte y Sociedad, en la Universidad Autónoma de Nuevo León, ganador del Alerta 2013 y del PACMIC 2013. Así que muchas gracias a los tres por acompañarnos este día. Para contestar tienen 3 minutos cada uno y el orden de contestar es como los fui mencionando. Primero la doctora Denise, siguiendo por el doctor Francisco Collazo y terminando con el licenciado Juan Carlos Arreondo. Comenzaremos con esta pregunta. Innato y aprendido son 2 temas que generan una gran discusión en varias ramas de los estudios que se tienen, pero ante su punto de vista como especialistas, ¿es lo aprendido más útil en la vida del ser humano moderno o los comportamientos innatos son de igual o más importancia que los otros? Ok. En mi punto de vista, el comportamiento innato es fundamental sobre todo para la supervivencia en todos los seres, no solo en el ser humano, sino en otras especies es muy importante, sobre todo para responder a estímulos o a diferentes condiciones ambientales que nos permiten supervivencia, como en el caso de respuestas reflejas. Ante un estímulo nocivo, este comportamiento sería innato y permitiría que el individuo pues, pueda, por ejemplo, retirar la mano y no quemarse de un sartén muy caliente, lo cual es muy importante. Sin embargo, creo que las conductas aprendidas, o que con el tiempo y con el desarrollo, vamos obteniendo aprendizajes y todo nuestro comportamiento se va matizando con nuestra experiencia y ya eso se puede llamar aprendido. Y eso representa una manera adaptativa y con un componente cognitivo, creo, importante que permite una adaptación. Y considero desde mi punto de vista que las dos, tanto las conductas innatas como las conductas aprendidas son pues, esenciales para el hombre y para otros, incluso otras especies. Muchas gracias, doctora. Adelante, doctor Francisco. Bueno, no diré algo diferente de comentar la doctora Denise. Lo innato obviamente es fundamental en los primeros años de vida del sujeto porque tiene que ver con la supervivencia. Nacemos básicamente con 2 reflejos, el reflejo de succión y el reflejo de prensión, y ambos tienen que ver con la supervivencia del sujeto. Entonces, en términos de lo innato, nos referiremos nada más a los reflejos o a todo aquello que tenga que ver con la supervivencia del ser humano. Y lo aprendido ya obviamente se va construyendo con el paso del tiempo. Habría que recordar que el ser humano es uno de los mamíferos que nace con el sistema nervioso más inmaduro y de hecho nacemos con un sistema nervioso sumamente inmaduro. O sea, es un sistema nervioso que requiere todavía mucho tiempo para madurar. Entonces, en tanto esa maduración se da y el ser humano está en contacto con el medio, lo innato, es decir, todo lo que tenga que ver con los reflejos, será fundamental para el sujeto. Ahora continuamos con el licenciado Carlos Arreondo. Por favor, adelante. Sí, bueno, yo también, desde mi punto de vista, tomo como innato esa conducta, ese como instinto de supervivencia. Pues sí, lo vemos desde los primeros hombres, ¿no? La historia nos ha mencionado que bueno, no existía el lenguaje, entonces pues había como que una manera de convivir, no sé, pero pues esta convivencia lógicamente sugiere supervivencia. Entonces sí, leía, antes de venir con ustedes, leí un poco, y sí, pues básicamente es esto de sobrevivir ante el contexto, pero también creo que las conductas también van adquiriéndose, va haciéndose un aprendizaje. Pues ya nos decía Aristóteles
todo lo que aprendemos tiene que pasar por nuestros sentidos. Entonces yo podría decir que van muy juntas estas dos concepciones. Podemos decir que el comportamiento innato es esencial en los primeros años. Sin embargo, es muy importante a lo largo del desarrollo en la vida moderna el comportamiento aprendido. Ahora bien, veamos qué opina la gente acerca de las conductas del ser humano. Las dos. Se aprende con el tiempo. Con el tiempo se va aprendiendo. Se aprende, bueno, creo que ambas. Se aprende con el tiempo. Se va aprendiendo con el tiempo. Se aprende con el tiempo. Se hereda. El ambiente es el que va generando el... Es su ambiente lo que lo genera. Es su ambiente lo que lo genera. El ambiente. El ambiente. El ambiente. Es su ambiente. El ambiente. Y vamos con la siguiente pregunta. Los animales tienen impulsos claramente innatos, ya sea amamantarse del pecho de su madre o el cazar una mosca cuando se acerca un sapo. Sin embargo, ¿hasta qué punto afectan estos comportamientos al ser humano? ¿El comportamiento innato se puede sobreponer sobre lo aprendido o lo aprendido puede superar los instintos del ser humano? Adelante, doctora. Pues creo que es interesante y tiene relación con lo que mencionaba el doctor Francisco en la pregunta pasada. Cómo en un bebé, en un niño, en un adolescente no observamos el mismo tipo de comportamientos ni la frecuencia de los mismos por el desarrollo biológico incluso. Entonces, en los primeros años de vida, fundamentalmente se va a superponer o va a predominar la conducta innata sobre la conducta que tiene que ver con la experiencia o aprendida. Creo que es más fuerte la importancia de la conducta innata al inicio del desarrollo o en los primeros años de desarrollo. Sin embargo, con el tiempo, creo que incluso, o mi punto de vista es que incluso conductas innatas o conductas reflejas se pueden incluso modificar. Por ejemplo, podemos desear o podemos aprender a soportar el dolor diferente o a reaccionar de una manera diferente ante el dolor, cuando al inicio sería meramente reflejo nuestro comportamiento. Y esto tiene que ver mucho con la maduración de una área de nuestro cerebro, que es la parte más frontal, nuestra parte más frontal del cerebro, que digamos que está, decía en un video Carl Sagan, en una lucha inquieta o jugando una tregua inquieta con el sistema más profundo, con nuestro cerebro reptiliano. Entonces, digamos que nuestras emociones están referidas o principalmente se dan por nuestra parte más interna del cerebro, pero nuestra parte frontal está diciendo, a ver, sí estás muy enojado, pero no puedes golpear a la persona que está frente a ti porque pues, te puede generar un problema. Entonces hay como una modulación de parte de nuestra parte más frontal en nuestro cerebro que nos permite controlar en cierta forma puede ser nuestras emociones, que en este caso es una parte importante también para nuestra supervivencia. Y entonces creo que pues nuestro cerebro está tan perfectamente diseñado que una parte está modulando la otra y eso nos permite pues también tener adaptativo. Pero esta parte no está madura en los inicios, de hecho es la que más tarda hasta la adolescencia en madurar. Entonces con el desarrollo pues nos marca etapas diferentes. Y creo que al principio somos esencialmente respuestas innatas y con el tiempo adquiere más importancia otra. Doctora, doctor Francisco, ¿qué opina al respecto? Bueno, nosotros tenemos como un problema y es que todavía no ha terminado de madurar el sistema nervioso cuando las demandas y las exigencias sociales ya son bastante grandes. Un niño de 2 años ya tiene que aprender, por ejemplo, a regularse, a ir al baño y para los psicoanalistas, por ejemplo, esta primera obligación que tiene el niño ya le constriñe, ya le obliga a situarse en un escenario social en el que las demandas van a ser cada vez más grandes. Entonces,
desde el punto de vista psicoanalítico, cuando el niño se le empieza a exigir o se le empieza a demandar cumplir con requerimientos de orden social, como ir al baño, el niño ya tiene que ir ajustándose de manera ambiental a ciertas exigencias, ¿no? Y como decía la doctora Denise, esto es un problema porque el sistema nervioso todavía no ha terminado de madurar cuando ya se le está exigiendo desde el ambiente el cumplimiento de una norma. Cuando el niño entra a la escuela primaria ya tiene que cumplir con una serie de exigencias y demandas de orden social todavía más fuertes. El trabajo en grupos, compartir, esperar turnos, es decir, toda una serie de regulaciones de orden social, y entonces pareciera que el ambiente ya está obligando a que el sujeto se sumerja en una serie de demandas que obviamente son para el ser humano en desarrollo son realmente complicadas. Eso es un problema. El sujeto desde los primeros años de vida ya es socialmente demandado, es decir, el ambiente ya le está exigiendo, ya le está imponiendo formas de comportamiento. Entonces, esto me parece interesante, me parece relevante cuando lo ponemos paralelamente con el desarrollo del sistema nervioso. Muchas gracias, doctor Francisco. Por último, licenciado Juan Carlos, díganos su opinión, por favor. Bueno, ahora que el doctor Francisco habla de lo social, creo que sí, ya para los niños ya se dan bastantes exigencias sobre el contexto social y cultural, claro. Ahorita recuerdo de esto de las exigencias que comentaban en la pregunta pasada del hombre moderno, pues creo que sí, tienes que ir adquiriendo demasiados conocimientos porque el hombre moderno como no está capacitado para tantas exigencias, las exigencias actuales. Es una etapa social donde ya necesitamos de hiperespecializarnos, ¿no?, en nuestras materias, en nuestras temáticas para poder así salir con sobrevivir en esta sociedad, ¿no? Entonces sí que creo que esto de que el aprendizaje se va construyendo sí es muy importante y bueno, es lamentable, ¿no?, que desde edades tempranas el niño ya tenga que tener otros roles sociales, ¿no?, que tal vez no son para su edad aún por esto que comentan, que su desarrollo anatómico del cerebro, no sé, creo que sí es un verdadero problema que, bueno, se ha dado en esta sociedad moderna o por ahí le dicen posmoderna, que, bueno, quieras o no tienes que sobrevivir, tienes que aprender y a sobrevivir en este contexto. Muchísimas gracias. Ahora veamos lo que algunas personas nos compartieron acerca del tema. Es aprendido. Yo considero que es aprendido. Desaprendido. Pues supongo que es nato. Nato. Es nato. Es aprendido. Es nato. Instinto. Por instinto. Instinto. Ellas nacen con el don de poder nadar. Instinto. Yo creo que nadan por instinto. Por instinto. Por instinto. ¿Y tú qué crees? ¿Las aves aprenden a cantar o es natural? Es cierto que el canto es un instinto natural de las aves, pero la manera de cantar sí es aprendida de sus padres y demás miembros de su especie. En 1773, a partir de experimentos de cambio de padres, descubrieron que un pardillo común aprendió el canto de una alondra. Aunque el canto sea el mismo en toda una especie, se van formando dialectos como resultado de las variantes que cada pájaro aprende de sus padres. ¿Te has fijado que no todas las aves cantan igual? Pues ahora ya sabes por qué.
Muchas gracias por esta nota y este sondeo. Estamos a punto de terminar el programa, pero no olviden en nuestras páginas como nos encontramos con Porncorn en YouTube y en Facebook. Y agradecemos a la doctora Denise y al doctor Francisco Collazo y al licenciado Juan Carlos Arreondo por estar aquí con nosotros. La última pregunta, pero no menos importante. La creatividad es uno de los puntos más debatibles en cuanto a si se tiene como un aspecto innato o aprendido. Frases como siempre ha tenido una gran creatividad giran en torno a este tema. Pero ¿es realmente una característica innata o su concepción se ve envuelta en un aprendizaje previo? Doctora Denise, por favor. Pues aquí yo creo que sería importante definir o qué concepción se tendría o desde qué punto se va a abordar la creatividad. Yo creo que es una palabra demasiado amplia o que se puede definir desde diferentes áreas. Considerando nuestro sistema nervioso, por ejemplo, se postula o se sabe que desde que el bebé está en el desarrollo prenatal, se van formando conexiones neuronales que pueden determinar de alguna manera o en cierto grado nuestra capacidad o nuestro comportamiento posterior al nacimiento. Esta característica o esta calidad de conexiones neuronales que se van formando desde que estamos en el vientre de nuestra mamá podría estar siendo importante para lo que podríamos hacer en nuestro desarrollo postnatal. Sin embargo, es difícil porque la creatividad involucra diferentes procesos, no solamente la organización cerebral está influyendo, sino también el aprendizaje o la experiencia. Y desde este punto de vista yo considero que la creatividad tiene muchos componentes y que no está determinada por un solo factor, sino a un concepto multifactorial. Ese sería mi concepto. Muchas gracias, doctora. Doctor Francisco, adelante, por favor. Hay un autor que se llama Walter Gray que tiene un libro muy hermoso que se llama El cerebro viviente. Y una de las cosas que plantea Walter Gray es que la complejidad del cerebro no radica en el número de neuronas que tenemos, sino en las conexiones sinápticas que se establecen entre ellas. Eso es lo realmente complejo. Y cuando hablamos de creatividad y cualquier otro digamos, comportamiento, en realidad estamos haciendo referencia al, digamos, la manifestación de una serie de conexiones sinápticas. ¿Qué querría decir esto? Pues que en realidad la creatividad, como todos los otros elementos, en realidad son aprendidos. La creatividad, la moral, todos los fenómenos, los comportamientos en realidad son aprendidos. Obviamente tienen un elemento neurológico, pero son aprendidos plenamente. Por último, licenciado, por favor, denos una corta opinión al respecto de este tema. Bueno, creatividad, me parece muy interesante lo que dice el doctor. En moral, bueno, en filosofía está muy complicado estas cosas, más si nos metemos con Kant, ¿no? Pero bueno, en creatividad, por ejemplo, yo que trabajo en el colectivo, yo creo que la creatividad viene demasiado de la experiencia, porque, por ejemplo, yo en mi obra es muy crítica social, lo que hacemos en el colectivo. Entonces, pues eso es lo que vivimos de a diario, ¿no? Cualquier prejuicio, cualquier represión, cualquier alegría que nos suceda, lo tratamos de reflejar en nuestra obra. Entonces, yo creo que esto de la creatividad es totalmente por experiencia. Y bueno, hay artistas que sufren de enfermedades psicológicas, neuronales, y bueno, en su obra se ve reflejada sus deficiencias, sus enfermedades, ¿no? Muchas gracias, licenciado. Y gracias a los tres ponentes por estar aquí. Y no olviden que Grietas crea opiniones y escucha opiniones. Los esperamos en el próximo programa. Gracias.